Es tan grave el problema de la impunidad, Sai, que te puedo decir que delitos como el feminicidio tiene más del 90% de impunidad. En el país, de cada 100 casos que se presentan, denuncias, solamente 4 se resuelven positivamente o eficazmente, ¿sí? Hay un problema muy severo en el tema de la impunidad. Y bueno, la verdad es que las autoridades están rebasadas. Hay datos también importantísimos, como por ejemplo que para cada 100.000 habitantes solamente hay 13 jueces. Y yo creo que las familias tenemos la responsabilidad de entender y saber que tenemos el poder para transformar esto. No rápido, no de inmediato, pero sí a lo largo de varias generaciones. Y más vale empezar hoy que estarnos quejando del gobierno y maldiciendo a los delincuentes y que también hay que ser muy justos, hay porque muchos delincuentes están ahí por el sistema en el que vivimos también, ¿no? Por un sistema de injusticia también, un sistema en el que las oportunidades no son iguales para todo el mundo. Y hay personas que desafortunadamente encuentran como una alternativa en la corrupción o en la búsqueda de impunidad. Yo catalogaría la impunidad como un problema de salud pública porque sabemos que hasta políticos muy importantes, sabemos que ministros de la iglesia muy valorados y reconocidos han caído en las garras de la impunidad, de la corrupción, ¿no? Del daño al tercero. Y para tocar el tema me parece muy importante arrancar de algo fundamental que es la comprensión entre lo que es ética y lo que es moral. Porque muchas veces pensamos que es lo mismo la ética y que la moral, y sin duda que no lo es ahí. Hay una diferencia sustancial. La moral es una serie de principios y de valores que yo considero que son buenos, pero a lo mejor en Italia o en Japón o en España, estos principios que yo creo que son buenos, allá no lo son. O incluso con mi vecino de al lado, con la universidad de enfrente, con la colonia de a 3 colonias, ¿no? O sea, la moral son principios que una comunidad decide que se van a respetar y permite que nos aliemos, que nos hagamos amigos, ¿no? Con un fin común. La diferencia con la ética es que la ética te habla de valores universales. Y un valor universal, por ejemplo, sería el respeto a la vida, que aún en eso hay lugares, hay países donde, por ejemplo, la pena de muerte es bien vista y permitida. Bueno, desde esta ética universal, donde, pues obviamente, la subsistencia del ser humano es un principio elemental, ¿no? Pues no está bien visto. Y aún en esos términos de ética, podríamos tener como conflictos y diferencias. La falta de empatía tiene que ver con un problema de salud mental que conecta con el egoísmo. Hay una patología hoy día que se llama narcisismo. El Patología, o sea, narcisismo, ya es una patología. sí, sí, es una patología, es una categoría diagnóstica reconocida en los diferentes manuales de enfermedades mentales como narcisismo. Bueno, el narcisismo cuando ya se determina como una patología, como una entidad reconocida por sus síntomas, por la duración que tiene, porque todos de alguna manera tenemos actos o momentos narcisistas, todos. Los adolescentes particularmente es normal que sean narcisistas. Es un periodo donde tienden a centrarse en sí mismos. El narcisismo es una conducta en la que solamente pienso en mí y en lo que a mí me hace bien y ocupo a las personas como si fueran cosas. ¿Me sirves? Te tengo aquí. ¿No me sirves? Te desecho. Pero cuando esto ya se vuelve un rasgo de carácter, una estructura de personalidad, ¿sí? Es cuando ya es un problema muy grave, porque es una persona que va a carecer de empatía, es decir, de poder entender tus sentimientos. Es una persona que no le va a importar tu sufrimiento, que ese es otro de los principios básicos de la ética, el no tolerar el sufrimiento en otro ser humano, ¿sí? El narcisista es una persona que le va a costar muchísimo trabajo poder entender cuando alguien está inconforme con su presencia simple. El narcisista es una persona que tiene una gran visión de grandiosidad, se siente superior y mejor a todo mundo, exagera sus logros
y minimiza los de los demás para sentirse que siempre es él el que está bien. Entonces, pues esto es parte de lo que lleva a las personas a construir esta conducta de impunidad o de corrupción, ¿no? Engañando a los otros. Y por supuesto, cuando no tengo empatía, pues esto se me da mucho más fácil. Las personas que tienen empatía es porque han desarrollado una serie de principios y de valores que les permiten considerar y entender o empatizar con la otra persona. Son capaces de imaginar cómo sería estar en el lugar del otro, engañado, abusado, lastimado, y yo no quiero eso para esa. Una persona saludable no desea eso para el otro. Hola, ¿qué tal? Pues ustedes saben que siempre les traigo sorpresas y cosas increíbles y el día de hoy la verdad es que estoy demasiado halagada porque está con nosotros el maestro y director de Iscalti, psicoterapeuta, conferencista, escritor, Miguel Ángel de León. Doctor, ¿cómo está? Buenas. Ahora sí que lo dejamos en buenos porque ya no sabemos si es día, noche, tarde, es el día que nos ven del otro lado. ¿Qué tal, Sai? Pues muy contento de estar contigo. Gracias por invitarme. Para mí es un honor también que me invites a tu espacio y pues poder platicar un poquito de los temas que esperemos que a la gente le sean de mucho interés. Criando con integridad en tiempos de impunidad. ¡Auch! ¡Qué tema tan importante y tan interesante! Porque cómo vivir, cómo criar, cómo criar, cómo vivir y cómo ser parte de ese cambio en un momento en donde parece que todo lo que es impune y lo que no tiene valores y lo que no tiene principios es lo que les va mejor a la gente. Uno cree que dices, oye, ¿cómo es posible yo que soy buena persona, chambeadora, hago las cosas conforme a la ley? ¿Y qué onda? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Qué difícil hacerlo. Pues mira, sí es un tema que nos ha preocupado. De hecho, la inquietud de hacer el evento con este nombre para este año surgió de esta tragedia del año pasado, diciembre del año pasado, cuando un grupo de adolescentes fueron asesinados en una fiesta donde llegó un comando armado, no los dejaron entrar, pues regresaron y pues les cobraron la frustración de que no les permitieron el acceso. Y bueno, la gran mayoría de las personas pensamos, no va a pasar nada, ¿no? Porque es algo que hemos vivido en el día a día. Hoy sabemos que la corrupción, prima hermana de la impunidad, impunidad es esta conducta en la que una persona no tiene una consecuencia ante un acto indebido o algo impropio. Y debido a que en nuestro país, pues estamos muy acostumbrados a que el que tiene dinero puede comprar la justicia, pues hay muchos casos de impunidad. Es tan grave el problema de la impunidad, Sai, que te puedo decir que delitos como el feminicidio tiene más del 90% de impunidad, ¿no? En el país, de cada 100 casos que se presentan, denuncias, solamente 4 se resuelven positivamente o eficazmente, ¿sí? Hay un problema muy severo en el tema de la impunidad. Y bueno, la verdad es que las autoridades están rebasadas. Hay datos también importantísimos, como por ejemplo que para cada 100.000 habitantes solamente hay 13 jueces. Y entonces tú imagínate lo que esto significa en cargas de trabajo. Conozco algunos jueces que de verdad se duermen a las 2 3 de la mañana porque tienen que sacar el trabajo y no se dan abasto. Y es un tema que pues bueno, no se ha podido resolver desde ahí y yo creo que las familias tenemos la responsabilidad de entender y saber que tenemos el poder para transformar esto. No rápido, no de inmediato, pero sí a lo largo de varias generaciones. Y más vale empezar hoy que estarnos quejando del gobierno y maldiciendo a los delincuentes y que también hay que ser muy justos, ¿hay? Porque muchos delincuentes están ahí por el sistema en el que vivimos también, ¿no? Por un sistema de injusticia también, un sistema en el que las oportunidades no son iguales para todo el mundo. Y hay personas que desafortunadamente encuentran como una alternativa en la corrupción o en la búsqueda de impunidad. Entonces creo que desde la salud mental
yo catalogaría la impunidad como un problema de salud pública, porque sabemos que hasta políticos muy importantes, sabemos que ministros de la iglesia muy valorados y reconocidos han caído en las garras de la impunidad, de la corrupción, ¿no? Del daño al tercero. Y para tocar el tema me parece muy importante arrancar de algo fundamental que es la comprensión entre lo que es ética y lo que es moral, porque muchas veces pensamos que es lo mismo la ética y que la moral, y sin duda que no lo es ahí. Hay una diferencia sustancial. La moral es una serie de principios y de valores que yo considero que son buenos, pero a lo mejor en Italia o en Japón o en España, estos principios que yo creo que son buenos, allá no lo son. O incluso con mi vecino de al lado, con la universidad de enfrente, con la colonia de a tres colonias, ¿no? O sea, la moral son principios que una comunidad decide que se van a respetar y permite que nos aliemos, que nos hagamos amigos, ¿no? Con un fin común. La diferencia con la ética es que la ética te habla de valores universales. Y un valor universal, por ejemplo, sería el respeto a la vida, que aún en eso hay lugares, hay países donde, por ejemplo, la pena de muerte es bien vista y permitida. Bueno, desde esta ética universal, donde, pues obviamente, la subsistencia del ser humano es un principio elemental, ¿no? Pues no está bien visto. Y aún en esos términos de ética, podríamos tener como conflictos y diferencias. Em, en la conferencia que voy a dar el día 17, en la conferencia de clausura del ciclo de conferencias, voy a presentar el caso de un joven, que es este joven que trató de asesinar a Ciro Gómez Leiva. Y hay una parte impactantísima donde él dice que le dice la entrevistadora, que es Saskia Anillo de Rivera, que le dice, oye, ¿y tú cómo te consideras? Y él dice, yo soy una persona noble, mata personas. Y eso es impactante porque en su moral, él está haciendo su trabajo, él está haciendo lo que debe. Habría que investigar cuáles son los antecedentes de este joven para que haya decidido convencerse de que eso que hizo, Es su eso que verdad. hace, ser sicario, es su trabajo, es algo que está bien para él y para los suyos, en su comunidad, ¿no? Se Doctor, siente avergonzado de haber fallado, por ejemplo, ¿no? sí, sí, o sea, entiendo que es como su verdad, es su realidad, su forma de vida, aunque no lo podamos entender nosotros. Y así como él, creo que muchas personas que a veces para nosotros son delincuentes o son personas que están haciendo un mal, pues para ellos es su realidad y es su verdad. Entonces, creo que también tiene mucho que ver la empatía, que no la tenemos mucho por donde lo que... Digo, todo lo que está englobando, la verdad es que siento, creo y pienso que tiene mucho que ver con eso, con la empatía. De que, y Sí. muchas personas del otro lado no me van a dejar mentir, el simple hecho de no tener empatía ni con tu vecino, ¿no? Que te ponen la música a todo volumen a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y que tú le dices y lo que hace primero es subirle en lugar de tener como empatía. Creo que también tiene mucho que ver esa parte de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos hacer eso, doctor? Si a veces ni nosotros mismos con nuestra familia lo tenemos. Mira, por eso acudo a la idea de convocar a las familias, porque esto viene de crianza. La falta de empatía tiene que ver con un problema de salud mental que conecta con el egoísmo. Hay una patología hoy día que se llama narcisismo. El Patología, o sea, narcisismo. ya es una patología. Sí, sí, es una patología, es una categoría diagnóstica reconocida en los diferentes manuales de enfermedades mentales como narcisismo. Perdón, patología, perdón, patología para las personas que no entiendan el término, es como ya una enfermedad como tal, vaya, o sea, mucho, o sea, demasiado, o sea, ya es algo que de verdad es de puntos rojos a poner ahí una cuestión de emergencia, por decirlo de alguna manera. Perdón, Tal doctor. cual. Es como si alguien tuviera diabetes declarada, por Es, ejemplo, ¿no?
o presión arterial alta y ya eres hipertenso. Bueno, el narcisismo cuando ya se determina como una patología, como una entidad reconocida por sus síntomas, por la duración que tiene, porque todos de alguna manera tenemos actos o momentos narcisistas, todos. Los adolescentes particularmente es normal que sean narcisistas. Es un periodo donde tienden a centrarse en sí mismos. El narcisismo es una conducta en la que solamente pienso en mí y en lo que a mí me hace bien y ocupo a las personas como si fueran cosas. ¿Me sirves? Te tengo aquí. ¿No me sirves? Te desecho. Pero cuando esto ya se vuelve un rasgo de carácter, una estructura de personalidad, ¿sí? Es cuando ya es un problema muy, muy grave, porque es una persona que va a carecer de empatía, es decir, de poder entender tus sentimientos. Es una persona que no le va a importar tu sufrimiento, que ese es otro de los principios básicos de la ética, el no tolerar el sufrimiento en otro ser humano, ¿sí? El narcisista es una persona que le va a costar muchísimo trabajo poder entender cuando alguien está inconforme con su presencia simple. El narcisista es una persona que tiene una gran visión de grandiosidad, se siente superior y mejor a todo mundo, exagera sus logros y minimiza los de los demás para sentirse que siempre es él el que está bien. O sea, yo El soy un dios y a mí me hacen pleitesía casi casi. Así es. Tienen una conducta, por ejemplo, que se llama el Ghost Light, popularmente le han llamado el Ghost Light, que Tú proviene de tan una mencionado. película, el tan mencionado Ghost Light, que es una conducta en la que yo hago cosas para que tú creas que tú eres la que está mal, ¿no? En una película, una persona vaya, apaga la luz, haciendo, la esposa que está ahí no sabe que su esposo está. Y entonces él mueve cosas y apaga la luz y hace cosas donde ella viene y dice, yo la había prendido, ¿por qué? Y empieza a pensar que se está volviendo loca. Y el cuate este le refuerza, ¿estás loca? O sea, si la apagaste, pues tú la prendiste, no la apagaste, la dejaste prendida. Y entonces te empiezan a enloquecer porque te hacen creer que tú tienes un problema y no el otro. Es que yo creo que eso que dice el doctor, todos lo hemos tenido. O sea, me refiero en cuestión de que lo hemos vivido. O díganme del otro lado si no. O sea, al menos yo puedo decir que sí. Y te hacen creer que tú eres el que estás mal. O sea, y ese te empieza a jugar como algo de, a ver, espérame tantito, en qué momento pasó. Y te hace sentir muy por debajo y hasta dudar de lo que tú crees, piensas y razonas. Esa es la clave de esta conducta, ¿no? Que lo que busca es quebrarte, quebrar tu autoestima, y en el momento que la persona tiene su autoestima fracturada, lesionada, pues entonces te vuelves muy manipulable, ¿no? Porque no sabes, estás insegura y como idealizas al otro, crees que el otro tiene toda la razón. Entonces, pues esto es parte de lo que lleva a las personas a construir esta conducta de impunidad o de corrupción, ¿no? Engañando a los otros. Y por supuesto, cuando no tengo empatía, pues esto se me da mucho más fácil. Las personas que tienen empatía es porque han desarrollado una serie de principios y de valores que les permiten considerar y entender o empatizar con la otra persona. Son capaces de imaginar cómo sería estar en el lugar del otro, engañado, abusado, lastimado, y yo no quiero eso para esa. Una persona saludable no desea eso para el otro, ¿no? Doctor, perdón que lo interrumpa, pero vemos y muy latente que justo las redes, los medios, todo lo que vivimos nos hace ser narcisistas. O sea, nos pone en un momento en donde yo debo de ser primero, yo tengo que anteponerme ante todos. ¿Cómo no llegar a un punto en donde sea ya patológico, como lo acabamos de mencionar hace rato, y tener justamente esa humildad para saber cómo equilibrarlo y tener empatía y no llegar justamente a tener impunidad o cuestiones de abuso ante otras personas? ¿Es posible esto? Sí, sin duda, muchísimas personas son empáticas, la gran mayoría de las personas somos empáticos, pensamos en el otro. Mira, hay una historia que me gusta platicar mucho, hay un libro de Yuval Noah Harari que se llama Sapiens, que él te narra cómo es que hoy día
tú y yo somos Homo sapiens y todos los que nos están escuchando en el auditorio son Homo sapiens. A lo mejor algunos ahí con un poquito de Neandertal, ¿no? Pero la gran mayoría somos Homo sapiens. Eh, y él narra que en la época de los homínidos, que son cuando el hombre era como una especie de mono, hubo diferentes tipos de homínidos. Y el único que sobrevivió y ha sobrevivido hasta el día de hoy es el Homo sapiens. Hay varias razones por las que esto pasó, ¿no? Una de ellas obviamente es la inteligencia. Pero tú imagínate un neandertal que era mucho más grande y fuerte que Homo sapiens. ¿Cómo fue posible que los pudiéramos dominar? Pues una de las razones fue porque Homo sapiens aprendió a cooperar con flexibilidad. Es decir, soy capaz de hacer algo junto contigo, como lo sería esta charla el día de hoy. Tú has cooperado muchísimo con nosotros. Ahora yo quiero cooperar contigo en gratitud. Y entonces hacemos algo que tú y yo solos, a lo mejor lo haríamos, pero nos tardaríamos mucho más, pero no tendría el alcance que tiene cuando nos juntamos dos o más. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues justo, no a partir de condenar y maldecir al otro y querer ser el número uno, porque por años tuvimos una educación en la que tengo que ser el number one, ¿no? Y por encima de quien sea, y nunca me voy a vencer, y por arriba de todos, que de pronto es algo que el dinero, creo yo, que es algo que te lleva a eso, ¿no? El Estamos poder. experimentando el tema del P. Diddy, creo que se llama el señor, o Daddy Pop, o no sé cómo se llama. Sí, ¿No? Bueno, lo hemos visto como un ícono, como una persona admirable que hacía sus canciones fantásticas y que apoyó a gente a crecer por la capacidad de comunicación y lo creativo que era el hombre. Pero resulta que por ser ese número uno, pues se fue conectando, usando dinero, usando drogas, abusando de las personas, en donde ves que en el fondo ayuda a otros, pero no era ayudar al otro, era satisfacer un deseo personal, utilizando a las a las personas, personas. ¿sí? Con donde además la empatía es totalmente desaparecida. Entonces, sí creo que este tema del narcisismo va muy ligado al tema de la impunidad y que la posibilidad de que podamos emerger como una sociedad más sana, más sensible a los otros, los derechos humanos marcan muy bien qué debemos hacer, ¿no? Fíjate, en los derechos humanos está marcado que no debemos violentar al otro, pero ¿cuál es la diferencia entre violentar y ser agresivo? Muchas personas creen que ser agresivo es malo. Sin embargo, tenemos que empezar a entender que la agresión es un instinto, es una parte del equipo humano. Todos traemos agresión. El problema es cuando yo ocupo mi agresión con la intención de dañar al otro. La agresión me sirve para luchar, para competir, para defenderme. Si no tuviera yo agresión, no podría defenderme en situaciones críticas o luchar. Gracias a esa agresión hay una serie de sustancias en mi cerebro, en mi cuerpo, que me llevan a generar adrenalina, dopamina, un montón de cosas que me impulsan. Pero si yo ocupo mi agresión con la intención de hacerte daño, eso ya es violencia. Y es parte de lo que tenemos que educarnos y conocer y entender, porque con esta charla yo no quiero decirle a los papás, no se enojen. No, enójate, pero exprésate de forma asertiva. Sanamente. Hay un acróstico que uso que se llama RCAC, 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 ¿sí? ¿Qué significa R? Respeto. Siempre que hables con tus hijos o con cualquier persona, háblale con respeto. Aunque estés muy enojado, puedes expresar tu enojo sin ser irrespetuoso. CA, comunicarse asertivamente. ¿Cómo sé si me estoy comunicando asertivamente? Bueno, cuando digo lo que pienso, digo lo que siento, expreso mis ideas claramente, pero siempre hago defendiendo mis derechos sin faltar el respeto a tus derechos. Y al final, la C final, que es súper importante, significa confianza. Si yo soy respetuoso y me comunico asertivamente, generalmente voy a provocar que la persona confíe en mí. Sabe que voy a decir las cosas con claridad y con verdad, pero no con la intención de ser irrespetuoso o de lastimarte o de violentarte. Y creo que si vamos trabajando en esto, pues podemos ir haciendo de nuestra sociedad un lugar mucho mejor y promoviendo el crecimiento de los demás, ¿no? Dicen por ahí que el sol sale para todos.
Cuando alguien quiere tenerlo todo él y que nadie crezca más que él, está en un problema grave, porque eso no es posible. Ahora cada vez que presento conferencias y digo, híjole, ¿cuántas ideas tengo? ¿Cuáles son mías, 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 mías? Pues ninguna. He leído a tanta gente, he convivido con tanta gente y cada uno nos ha dejado una semillita, un aprendizaje, una experiencia que lo que hoy replicamos es gracias a un montón de personas. Si yo creo que soy yo el que sabe y el que dice, pues estamos equivocados. Realmente perder el piso, creer que yo soy todo, es un acto de narcisismo tremendo, ¿no? Y más bien tendríamos que estar agradecidos con la vida y con las personas que nos han rodeado, aún los que nos han hecho mal, porque gracias a esas personas aprendimos cosas y podemos seguir avanzando. Sí, de hecho hay que agradecer porque creo que a esas personas, digo, si lo sabes utilizar sabiamente, puedes tú cambiar ese dolor por sabiduría. Por ahí alguien me dijo, y la verdad es que yo antes no lo entendía, hoy lo comprendo y la verdad es que tiene toda la razón del mundo. Y esto de empatía creo que es algo que tenemos que hacer de ejercicio diario porque creo que se está perdiendo también y lo vemos todos los días porque a veces es una frase que odio, pero la escuchamos muy seguido. Eso de que lloren a tu casa, a que lloren en mi casa, prefiero que lloren en tu casa. Y desde que tengo, hace muchos años la escuché y dije, o sea, no, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, no. O sea, yo entiendo a lo mejor la parte empática, y luego te pones, porque hay gente que sí, te hace llegar a un límite en donde dices, no, 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 no. Y lo vemos ahorita. O sea, la verdad es que ya hay personas que están tomándose la ley por su lado. La justicia sobre justicia. Ahora sí que el ojo por ojo. Y creo que también ya es un problema. Porque ¿cómo es posible que tú te afectes tanto por un pensamiento de la otra persona? Que a lo mejor está mal. Pero bueno, tenemos leyes. Se supone que somos homo sapiens. Y que a veces el sapiens se nos olvida. Y terminamos siendo homos. Pero la verdad es que se me hace muy interesante esto, doctor, y a todas las personas, de verdad, yo sé que, por ejemplo, esta parte del narcisismo, ustedes lo han platicado, lo hemos comentado, y creo que me han hecho la petición de que hablemos sobre esto, y doctor, si podemos platicar en otra ocasión justamente sobre esto, para que podamos ahondar un poco más sobre esto, pero en esto de las conferencias, créanme que aquí tengo toda la lista de lo que viene, por ejemplo, esta de masculinidad e impunidad, otras formas de ser hombre, verdad y consecuencias, estrategias para manejar la mentira en la familia, el maestro Miguel Ángel Macías, que también es buenísimo, estado emocional, lo que estaba diciendo hace rato el doctor, lo de la dinámica del ghosting, que bueno, ¿quién no ha tenido esto? Por favor, créanme que, ay Dios mío, ¿cuánto daño hacen? ¿Por qué no son... Ya por mi abuelita, ¿por qué no tienen los huevos y ovarios bien puestos para decir las cosas como son? Es que, en verdad, digo, ay, ¿será que ya lo pasé? Por eso me enojo tanto, pero bueno. Esto del ghosting lo pone la maestra Kenia Lara y Gina Cuyas, perdón. La comunicación efectiva, perdón, y el manejo de los conflictos en la adolescencia. Uy, ¿quién tiene adolescentes del otro lado? Ahorita supongo que han de estar. Cerrando el camino a la impunidad desde la crianza. Límites claros, niños seguros. Importancia de los límites. Esto de los límites. Hijo, ¿quién no tiene límites? ¿Qué pasa si no tienes límites? La infancia, la maestra Brenda García. Límites y desarrollo, el maestro Alejandro Lira. La importancia de los límites en el bienestar neurológico y emocional de los niños. Y lo que mencionaba el doctor también de las ponencias principales, por decirlo de alguna manera, los de lujo, los del 30 aniversario de Iscalti, porque está de manteles largos. Ahorita al doctor también le vamos a preguntar sobre esto, que ya son 30 años de este trabajo, de todos los días, que de verdad es impresionante. Que el primero es el jueves 17 de octubre, 4 p.m. con la maestra Cristina Jauregui. Ella, bueno, quien no la conoce, es conductora de Diálogos en Confianza, es escritora, es conferencista, bueno, ha hecho infinidad de presencia en muchos lados, creo que ustedes la conocen perfectamente. Ella va a estar el jueves 17 de octubre a las 4 de la tarde, ahí en el Hospital Español.
Luego después a las 5:30 está Chayo Busquets, ella también es conferencista, es conductora de Chayo Contigo se llama su programa, si no mal recuerdo. Y bueno, también, o sea, escritora, digo, que tienen N cantidad de reconocimiento y la verdad es que es delicia. Y cierran esta conferencia, este ciclo de conferencias con el maestro Miguel Ángel y el doctor en Derecho Alejandro Jiménez, justamente con este tema de creando con integridad en tiempos de impunidad. De verdad, una delicia. Todas las conferencias, todas, que son temas de súper importancia en estos momentos, que creo que necesitamos conocer, saber, y ahora que está muy de boga y muy en moda lo de los niños de cristal, creo que también tenemos aquellas personas que son papás, que están en esa dualidad de cómo juntar la crianza anterior con la crianza nueva, con estas cuestiones en donde la verdad a veces no sabemos ni qué hacer, si dar un golpe o decirle, oye hijo, por favor, cálmate, ¿verdad, doctor? Que creo que creo que también, o sea, es que sí, y créanme que lo he escuchado, yo no soy mamá, no tengo la dicha, pero veo a mis hermanos que luego ya no saben ni qué hacer y que se ponen a discutir los papás y la mamá de yo le dije, tú no le dijiste, bueno, en fin. Doctor, 30 aniversario de Iscalti. Así es, Ay, pues cumplimos 30 años este año. Es una trayectoria de trabajo de mucha gente, ¿no? A la que además, antes que nada, quiero agradecer a tantas personas que han sumado para que Izcalti sea hoy lo que hemos llegado a ser. Izcalti es una palabra de la lengua náhuatl que significa crecer. Cuando fundé Izcalti, fue en una época pues joven, y en donde yo buscaba como un sentido de vida. Y creo que llegué a dos cosas para poder traducir esto, ¿no? Llegué a la conclusión que la vida venimos, o por lo menos yo, vine a dos cosas básicamente. A crecer, porque cada momento estás creciendo. Cada mañana que despiertas es una oportunidad para crecer. Y dos, a tratar de ser feliz la mayor cantidad de veces que esto sea posible. Y entonces, cuando encontré Izcalti en el náhuatl, que significa crecer, pues fue así como una iluminación, Pero ¿no? ¿cómo lo encontró, doctor? O sea, lo estaba buscando, estaba estudiando. Yo estudiaba psicología, y quería hacer algo, yo quería hacer algo para vivir. Fíjate, la historia de, por ejemplo, de Izcalti Ayuda proviene de ahí también. Cuando yo empecé a estudiar para psicólogo, busqué trabajo muchas veces y nadie me daba trabajo porque no tenía experiencia. Pero no podía tomar experiencia porque nadie me quería dar trabajo. Lo, Y entonces, lo de de ahí, muchos jóvenes y lo que hemos vivido, ¿quién no lo ha vivido? por eso nosotros tenemos un programa que se llama Izcal Te Ayuda, en donde los jóvenes que acaban de salir de la carrera, los acompañamos, los preparamos para ya el trabajo, les enseñamos a hacer muy buenas historias clínicas, hacer un buen diagnóstico, y ellos hacen psicoeducación, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo estaba definiendo esta situación, eh, pensé en un nombre. ¿Cuál nombre le voy a poner a esta institución que yo quiero crear, no? Porque además yo venía de trabajar esto fue en los ochentas. El SIDA surge más o menos en el 83 en Estados Unidos, Nueva York, se vieron los primeros casos. Y entonces, el lugar que me dio trabajo fue la Fundación Ser Humano Internacional, que es una fundación de lucha contra el SIDA. Y entonces yo empecé a trabajar ahí como psicólogo, pero además atendiendo a personas con el virus del SIDA y acompañando a estas personas desde la fase de la preprueba, que es un momento donde le haces una prueba para ver si alguien que sospecha que puede tener el virus, hasta la fase terminal, que es cuando una persona ya estaba muriendo, ¿no? Y nos tocó a veces ir a visitar a personas al bordo de Sochiaca, a Ciudad Neza, a darles la consulta a sus hogares, porque estaban tan enfermos ya que no se podían ni desplazar, ¿no? Ahí creé un grupo que se llamaba Amigos Voluntarios, que era un grupo de jóvenes también, que enseñábamos a las familias a cómo cuidar a su enfermo en casa, porque son gente que no tenían para pagar el enfermero o los medicamentos o aplicar una inyección o lo que fuera. Y entonces capacitábamos familias
que posteriormente se incluyeron en un programa que le llamamos Familia Dando la Mano a Familias. Familias que ya sabían cómo atender a su paciente, le enseñaban a otras familias a cómo atender a su paciente, cómo bañarlo en la cama, cómo cambiarle el pañal, cómo moverlo para que no se les hicieran escaras, cómo manejar enfermedades tan terribles como el sarcoma de Kaposi, ¿no? Recuerdo un chiquito que era un niño de la calle, pobrecito, que fue infectado desafortunadamente, seguramente porque se prostituía y este chico teníamos que quitarle la pijama con tijeras, ¿sabes? Porque el sarcoma de Kaposi es una enfermedad que te da cáncer en la piel. Y Sí, entonces la muy piel se le doloroso. veía con la La pijama cuando se combi la sí, querías quitar, pues había que quitarle la pijama con tijeras. Una cosa tremenda. Entonces, esta experiencia, esta vivencia ahí en ser humano, me dejó la semilla de querer hacer algo social, algo a la comunidad, ¿no? Y además trabajé muchos años ahí con la muerte. Y entonces en ese momento dije, quiero hacer algo con la vida. Y entonces me empecé a especializar en el trabajo con niños, adolescentes, padres de familia, maestros. Y sí fue un giro total a mi vida, ¿no? Porque pues creo que la muerte es un proceso muy bonito, muy importante que debemos de aprender. Ahí en esa época me tocó acompañar a gente en la fase terminal, literalmente despedirlos en el momento. Recuerdo un paciente que murió en ese momento que estábamos haciendo la despedida y que después de haber hablado con su familia, yo le dije a él, oye, ¿quieres decirle algo a tus familiares? El muchacho volteó a ver a su familia y les dijo, quiero decirles gracias, ¿no? Y cada uno de ellos se despidieron, le dijeron gracias. Y después de que se despidieron todos, el muchacho murió, ¿no? Entonces, son experiencias así como durísimas, ¿no? Que fueron muy bellas, porque la familia después vino a agradecerme, diciendo, oye, Miguel, porque tenían miedo de hablar de la muerte. No querían platicar de la enfermedad porque decían, no queremos que le duela, no queremos lastimarlo, pero era importante, es importante que aprendamos a hablar de la muerte. Entonces, esta experiencia en este periodo de mi vida, ¿no? Que además esta institución estaba apoyada por actrices, grandes actrices, Carmen Montejo, Margot Su, Jacqueline Andere, Daniela Romo, había un patronato muy significativo, Marta Chapa era otra de las benefactoras, ¿no? Que nos permitían pues hacer mucha obra, íbamos a obras de teatro a hacer colecta para juntar dinero para atender a nuestros pacientes. Fuimos el primer albergue en México. Entonces, cuando yo salgo de ser humano con esta visión institucional y todo este trabajo con la muerte, digo, ahora voy a la vida y voy a hacer algo en donde yo crezca, ¿no? Y entonces es cuando fundo Iscalti y con estas bases ahí que ahora pues ya te platico. Wow, doctor, la verdad es que es impresionante cómo, insisto, a veces las experiencias más crudas que a veces queremos como evitar son aquellas las que nos dan herramientas para hacer algo padre, algo bonito como lo que está haciendo, nos está platicando el doctor. La verdad es que cada una de las conferencias, cada una de de todo el trabajo que hay Discalti, y lo digo con razón porque he visto la verdad cómo trabajan cada uno de ellos y la verdad es que es un orgullo y es algo impresionante cómo cada una de las personas, y les insisto, cada uno de los psicólogos, porque es una institución bastante grande, en donde cada uno son especialistas de alto nivel, neuropsicólogos, psicoterapeutas, etc. O sea, creo que también tienen el lenguaje, bueno, Gracias. Así es. de verdad, o sea, si ustedes tienen la oportunidad, o más bien necesitan ayuda, necesitan apoyo de alguna manera, acérquense a Iscalti. De verdad es que todo el apoyo y toda la ayuda que ellos hacen justamente para que crezcamos, para que seamos mejores personas, para que podamos nosotros abrir nuestra mente, seamos sapiens de verdad, porque las respuestas están dentro de cada uno de nosotros, aunque no los queramos ver. Justo con esto que está mencionando el doctor de crear, ahora sí que crear y criar con integridad en una época en donde creemos que la impunidad es la ganadora, la respuesta está dentro de cada uno de nosotros. De verdad, el esfuerzo que está haciendo el doctor con cada una de las conferencias es magistral
Y lo digo con esta que es del 30 aniversario y es increíble, pero con cada una que de verdad los invito. Acá abajo voy a poner la liga de Iscalti de YouTube, de todas las ligas, para que ustedes vayan a ver. Porque cada una de las conferencias que ellos dan, cada año ellos hacen unas conferencias y son increíbles. Aprendes siempre algo que te aporta a tu vida. Y de verdad es que ya me gustaría seguir platicando y mencionando todo lo que ustedes están haciendo, que de verdad muchas felicidades. Pero yo sé que el doctor ya tiene prisa, ya tiene que irse, entonces después lo raptamos para que nos platique un poco más de cada uno de estos, porque yo sé que ustedes me han de estar pidiendo que, oye, pero es que y quiero saber sobre esto y que de verdad que poco a poco ya lo estaremos como desglosando, pero por lo pronto los invito a las conferencias. Acá abajo está toda la información, www.iscalti.com. Ahí se pueden registrar, ahí ustedes checan qué conferencia quieren asistir y también si quieren estar presencial. Entonces pues ahí los invitamos para que ustedes estén y puedan ahora sí que alimentar su mente, que creo que eso es lo importante para que podamos ser mejores personas como sociedad. Doctor, ¿algo más que quiera comentar? Pues agradecerte, Sai, agradecerte tu dinamismo, tu entrega, tu profesionalismo, tu sensibilidad. Realmente creo que eres una comunicadora fuera de serie. Ah, Aprecio mucho, Sai, que el compromiso y la tenacidad que tienes. Eres bárbara. Y sobre todo que te comprometes con comunicar esto. Creo que uno de los valores más importantes del trabajo que tú haces es esta capacidad de comunicar y de hacer llegar a muchos información que ahí está y que a veces no la encontramos y que no sabemos dónde tomarla. Pero bueno, espacios como el tuyo, pues por supuesto que están haciendo que esto se refleje, se comparta y llegue a más personas. sí, muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y ahorita que dijo eso, yo siempre digo que cuando estaba, desde que tengo uso de razón, y de hecho sí la tengo una foto donde traigo un micrófono en la mano con meses de nacida, porque mi papá era fanático de la comunicación y de la música. Y desde que tengo uso de razón me gustaba todo esto, todo lo que es la comunicación, todo lo que es el arte y el poder expresar, ¿no? Todo lo que a veces no puede uno con palabras. Y por X o por Y motivos de la vida uno termina como enojado y dices, no, ya no quiero hacerlo. Pero justamente ahorita que lo estoy retomando y que recuerdo las palabras que una maestra me dijo, dices, ay, es que yo me acuerdo que tú fuiste la primera que levantaste la mano, la típica pregunta cuando te preguntan, ¿y ustedes por qué estudiaron esto? ¿Por qué quieren estudiar esto? Digo, quienes están en la universidad siempre les preguntan eso al principio de la carrera y me dice, es que acuérdate que tú decías que tú querías comunicar, o sea, que tú querías enlazar gente que sabe con la gente que no sabe. Querías buscar esa parte de la gente para que pudiera ellos encontrar esa oportunidad de poder encontrar esa respuesta a veces a las preguntas que a veces creemos que no tenemos respuesta. Entonces, créame que lo estoy retomando, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago y encontrar gente como ustedes que me hacen aprender todos los días, créanme que es algo increíble, fantástico y maravilloso. Encontrar personas que te ayuden a ser mejor, eso la verdad ayuda y es algo que con eso me quedo. Entonces, muchas gracias, doctor, de verdad. Muchas gracias, Sai. www.iscalti.com para que ustedes se inscriban y estén ahí en las conferencias. Recuerden, o sea, si estén en cualquier parte del mundo, ustedes se pueden meter, ya sea vía Zoom o ya si están aquí en la Ciudad de México presencial, ahí está la información. Así que por favor, muchas gracias y pues Gracias. de verdad, doctor, y nos estamos hablando, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Listo.